Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Gloria al Señor. Ahí abra su Biblia en el libro de Hebreos 11. Es sorprendente saber que Dios puede hacer que nosotros podamos ver nuestro futuro a través de soñar en fe. Y es tremendo cuando uno puede percatarse de que uno puede saber, ¿verdad? Puede ver a través de los sueños realmente y por la fe conocer nuestro futuro. Quiero explicarle eso. Se oye raro, pero es así. Por eso debemos de anhelar que Dios se revele en sueños cada día, porque Él habla a través de ellos, a través de sueños. Y es tremendo porque hay dos clases de ver la vida en el soñar. Es decir, uno puede soñar cuando está dormido, y que los sueños son muy importantes. Cuando uno sueña, es bueno analizarlos después, incluso a veces escribirlos. Y también hay sueños que se dan en la vida real, es decir, cuando estamos nosotros conscientes de la vida. Uno puede soñar y transportarse por la fe aquello que uno desea que se haga. Eso sí, si vamos a convertirnos en soñadores, debemos de afirmarnos, actuar en el presente y confiar en una mañana llena de grandes realizaciones. Y es impresionante cuando uno empieza a vislumbrar los sueños en la vida cuando está despierto. Yo recuerdo de que muchas cosas que soñé, no solo desde niño, sino ya en el Evangelio, se han realizado en mi vida. Cosas que tal vez en mi mente, por supuesto, o en mi persona, nunca pensaría que se realizarían. Sin embargo, me acostumbré cuando me convertí a Cristo, aunque desde niño era soñador en gran manera. Y recuerdo de que me sentaba en una ventanita de mi casa, que se miraba a unos volcanes ahí, y empezaba a soñar. Soñaba, de seguro ya Dios, por supuesto, me traía en su mira. Pero soñaba, los niños ahí, por favor, soñaba que podía viajar sin posibilidades de nada, ¿no? Pero me miraba volando. Y es impresionante porque me metía en ese sueño. Estaba yo, por supuesto, en vivo, ¿no? Me transportaba de tal manera que pasaba ya a lo lejos, kilómetros. Pasaba siempre un avión a una misma hora y yo me sentaba ahí y miraba ese avión y decía, yo un día voy a ir en ese avión. Y voy a ir y voy a viajar por todo el mundo. Y recuerdo de que en el tiempo, cuando ya, gracias mi amor, cuando ya fui grande y empecé a soñar en el Señor, cuando me convertí, volví otra vuelta a esa edad de niño. Y recuerdo que me sentaba en una iglesia grandísima, ¿verdad? De donde salimos, grandísima. Me sentaba en el segundo piso y me empezó a venir aquellos sueños que vivía cuando era niño. Y de repente en el tiempo Dios me sorprende y empiezan a darse esos sueños. Solo que ahora esos sueños que tenía eran sueños que ya los transporté a la vida espiritual. Y a mí me llamó la atención en el tiempo, al vivir mucho tiempo en el Señor, que cada uno de ellos se iba dando a medida que iba yo viviendo para el Señor. Mire, atreverse a soñar implica vislumbrar el futuro en uno. Eso es lo que implica. Claro, quizás no veamos materialmente en forma inmediata todo lo que deseamos,
Porque a veces hay sueños que uno tiene, pero no son tan grandes como los sueños que tiene Dios para con uno. Pero a veces no se dan inmediatamente, porque realmente no nos cuesta soñar. A usted no le cuesta soñar ni tiene que pagar nada por soñar. Pero cuando uno vive de esa manera en Dios, porque tiene que estar Dios involucrado en uno, uno puede lograr alcanzar aquellas cosas a través de la fe. Porque la fe juega un papel muy importante. Ahora, uno de los principios fundamentales de un soñador en Dios es que desarrolla la clase de fe más elevada de Dios. Porque hay como 5 clases de fe que menciona la Biblia. Pero una de ellas es la fe que Él mira las cosas, dice. Él mira las cosas que están con... Él mira las cosas, ¿cómo le podría decir? Más fácil. Él mira las cosas que no están como que ya estuvieran. Es decir, uno mira, vislumbra aquello, aunque no está, uno se lo dibuja, mejor dicho. Y de repente aquello funciona. Así es Dios, que Él mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Ahí está la palabra. Él mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Y uno en Dios aprende a mirar las cosas como que no estuvieran y suceden. Porque así es como trabaja la fe. Por eso es que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, oiga, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que tú ahí tienes una convicción de que es como que lo estás viendo, es como que Dios te transporta, no soñando como en un sueño, sino soñando en vivo, te transporta y tú puedes verte en aquello que anhelas y en aquello que deseas, aunque no es una realidad en ese momento, pero luego en el tiempo, cuando menos sientes, lo tienes en tus manos. Por eso sigue el versículo 2 y dice: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Oyó? Esto quiere decir que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, aunque todavía no lo pueda ver. Fíjese cómo es la fe. Cómo es cuando aquello que te imaginas, aquello que sueñas en vivo y le involucras la fe, tarde o temprano te encontrarás en el lugar donde realmente Dios, ¿verdad?, te quiere llevar. En otras palabras, por la fe tú puedes mirar tu futuro. Puedes transportarte al futuro y verte en ese futuro. Por ejemplo, yo me miraba en todo Sudamérica y me miraba en mis sueños en vivo, mientras me metía como en una visión, y miraba que podía estar con los indios, que podía estar en un país tal, en el otro país. Me miraba haciendo la obra de Dios, me miraba incluso... recuerdo que en una ocasión fue loco soñar de esa manera, porque me encanta meditar y soñar. Recuerdo que en una ocasión estaba pensando, dije, un día, decía yo, voy a predicar en todo el mundo. Y miraba como que se me abría en el universo, ¿no? Y sentía yo que desde el universo iba a predicar y podía cualquier persona oír lo que yo estaba predicando. Y en el tiempo, en ese entonces no había YouTube, innegablemente, me recordó el Señor y me dijo: ¿te acuerdas que tú soñabas que podías proyectar la predicación por donde quiera? Ahora tú puedes verlo. O sea, cosas locas, pero que pensaba, pero que ahora se pueden hacer, porque la fe es la convicción de aquellas cosas que tú esperas y que tarde o temprano se van a realizar. En otras palabras, por la fe tú puedes mirar tu futuro. Por eso, hermano, es que la fe nos introduce al mundo de los sueños inalcanzables humanamente,
pero alcanzables en Dios. Porque humanamente uno no puede alcanzar aquellas cosas que sueña, aquellas cosas que anhela, que desea, pero lo puedes vivir. Por eso es que ahora yo entiendo muchas veces a los patriarcas y a los profetas que sufrieron, que pelearon, que lucharon, algunos murieron innegablemente. Pero si usted va a ver la vida de ellos, nunca en la vida de ellos dejaron de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran gente soñadora en Dios. Gente que miraba su futuro, y aunque muchos de ellos no alcanzaron todo, porque la Biblia lo dice, que no lo alcanzaron todo, sin embargo murieron en fe. Es decir, murieron viendo el futuro. Y eso nunca les permitió a ellos dejar de buscar a Dios con la intensidad que se debe de buscar. Es decir, ellos vivieron en ese sueño y ahora sus hijos, su descendencia, lo está viendo, como Abraham. Abraham Dios lo puso a soñar y le dijo: ven, Abraham, sal allí al desierto y mira las estrellas. Y así será tu descendencia, como las estrellas a la orilla del mar. Y empezó Abraham a soñar y Dios ahora lo ha cumplido. Incluso, mire, la fe es la respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se recibe, o se reciben las promesas y la aprobación. Porque aquí dice el versículo 2, ¿no? Porque por ella recibieron aprobación los antiguos, ¿notó? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos hijos de Dios. Ahora, el que tiene sueños sólidos en fe es el que trasciende el límite del presente y se traslada al futuro como que si ya estuviera dado. Porque eso es el sueño que uno vive en fe en Dios. Es como que te traslada al futuro y tú te miras en ese futuro. Tú miras hecho lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Como aquellos que tienen una empresa, aquellos que tienen un proyecto, aquellos que tienen un objetivo, que tienen una meta. Primero tienen que trazársela para poder así, de esa manera, disfrutarla aunque no esté. Esto es como el que hizo el que hizo Disneyland, o el que hizo una de las grandes empresas para los niños. Creo que fue Disneyland, o cuál es la otra que es más famosa para los niños, ¿cómo se llama? No sé si... Disneyland. Sí. Walt Disney. Ese. Walt Disney murió. El que hizo esa gran maravilla para los niños. Y estaban todos allí en el féretro, allí en la ceremonia. Y su esposa estaba ahí a la par del féretro, ¿verdad? Y se acercó el que era, el que diseñó, el que hizo el trabajo, ¿verdad? Y se le acercó y le dijo a la esposa de este hombre, le dijo, de Walt Disney, claro, le dijo: qué lástima que Walt Disney no pudiera ver esta inauguración que hicimos de toda esta maravilla de alegría que se imaginó él. Le dijo, ella se le quedó viendo. Qué lástima, le dijo que no lo disfrutó. Y sí, le dijo, claro que lo disfrutó, porque él primero lo soñó para que luego se diera esta situación. Él fue el primero que disfrutó. Pues así es la fe, así es soñar. Uno lo disfruta de tal manera que cuando se da, simplemente es un deleite más para la vida, pero ya lo disfrutaste tú. Pues cuando miras realizadas las cosas, dices, ¡ala, qué bárbaro, Señor, qué tremendo! Bueno, a mí me ha pasado muchas veces en Sudamérica. Y he dicho, qué bárbaro, Señor, la verdad que no pensaba. Yo primero lo vi y luego se dio. Por eso, hermano, yo deseo que usted
trascienda el límite de las circunstancias presentes y observe las victorias futuras tomándose de la mano de Dios. Porque el punto es tomarse de la mano de Dios, porque Él sí lleva y Él puede realizar aquellas cosas que humanamente nosotros no las podemos realizar. Mire, mirar tu futuro a través de los sueños es tener metas definidas en la vida. Lo triste es que hay hijos de Dios que solo existen, no tienen un propósito en la vida, no saben hacia dónde van. Muchos no saben hacia dónde van. Otros tienen una conformidad con su situación y no tienen ningún interés concreto en el cambio ni expectativa para el futuro. Entonces, esas personas no pueden alcanzar ciertas cosas en Dios y no pueden alcanzar ciertos deleites en su vida porque no se atreven a soñar. Por eso, hermano, podemos decir que hay mucho pueblo que no tiene sueños, no tiene visiones y están allí estáticos. Están, hermano, viviendo al día nada más. Yo creo que un cristiano con visiones y sueños puede cambiarle la vida y el transcurso a una familia. Puede cambiarle la vida y el transcurso, hermano, a su propia vida. En otras palabras, muchos solo se preocupan por el momento y no manifiestan deseo por proyectarse. Otros, la situación que viven los dirige y ellos no la están dirigiendo, cuando uno debe de dirigirlo. Por eso, hermano, necesitamos un avivamiento para meternos en un sueño visionario, para vivir avivados. Porque si uno se mete en un sueño visionario, uno puede vivir avivado porque es como que lo está viviendo. ¿Qué es lo que le decía yo de los hijos patriarcas, reyes de Dios? Ellos eran así, ellos vivían ya hechas las cosas. Como Nehemías, por ejemplo, cuando estaba el templo destruido, las murallas destruidas. Él primero miró las murallas. Él miró restaurado todo el templo. Y aunque las fuerzas desfallecían, dice la Biblia, de los trabajadores, él les decía, vamos adelante, peleen por sus hijos, peleen por sus casas, peleen por sus familias, que lo vamos a alcanzar. Porque ya está hecho, porque para él ya estaba hecho. Claro, había que trabajar, había que emprender, había que luchar, había que pelear. Pero Dios estaba en el asunto y él sabía que Dios le iba a ayudar a alcanzar aquel sueño, aquella meta. ¿Por qué le digo esto? Porque el que le apunta a la nada llegará. Pero no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere que apuntalemos a algo, que lo soñemos, que creamos. Y que si nosotros no lo alcanzamos, no vamos a morir como deprimidos, porque sabemos nosotros que en Dios nuestros hijos lo van a alcanzar. Nuestros hijos lo van a lograr. Porque quizás no lo vamos a disfrutar nosotros en lo material, pero sí en lo espiritual. Como Walt Disney, que él lo vivió toda su vida. Y así se realizó en el tiempo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la Biblia nos enseña que para este tiempo se ha preparado un gran avivamiento para toda la iglesia que trae sueños y visiones. La iglesia novia tiene que ser una iglesia que traiga sueños y visiones, como para que no se deprima en la vida, porque estamos en un tiempo tremendo de crisis, de oscuridad, de tinieblas en el mundo, pero sabemos nosotros que hay una palabra profética de parte de Dios para la novia de Cristo. Y esa promesa profética está en Hechos capítulo 2, cuando dice así, el versículo 17. Y sucederá, este ya es un hecho. Y sucederá, dice Dios, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne que cree en Él, que es la iglesia. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Noten que aquí está diciendo Dios que va a suceder. O sea que aquí viene una unción profética tremenda para la iglesia de Cristo. Es decir, para aquel que crea, ¿verdad? Va a suceder eso porque Dios lo va a dotar con una unción profética. Este es el tiempo hoy para que suceda esto que está acá. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. Quiere decir que esto te va a mantener proyectándote al futuro. Claro, será necesario que el creyente le pida a Dios que se revele a través de sueños y visiones. ¿Por qué? Porque esa es la promesa aquí, que Él se revele. Yo creo que una de las cosas que debemos de anhelar es que Él se revele a nosotros. Y Él se revela. Pero tenemos que aprender por la fe a que suceda eso. Eso sí, todos nuestros sueños deben estar sometidos a la voluntad de Dios para que puedan realizarse bien. ¿Por qué le digo esto? Porque someterse indica ponerse debajo de la autoridad de Dios. Por eso, hermano, podemos decir que Dios va a dar sueños y visiones y revelación a todos aquellos que estén sometidos íntegramente a su voluntad. Y eso es lo lindo cuando uno vive para Dios, hermano. Porque uno se proyecta, se puede proyectar, y lo más lindo es que no tienes que pagar nada. Mire, eso le sucedió a Abraham cuando decidió salir de su tierra y someterse a la voluntad de Dios. Es decir, Dios le dio un sueño para que pueda ver su futuro. Porque si Dios no te da un sueño, no vas a poder ver tu futuro. Y a veces nosotros debemos de atrevernos, como le decía, a eso. Miremos a Abraham. Va a ver usted qué tremendo. Dios le dio un sueño. Mire lo que le dijo. Versículo 12 de Génesis 1. 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tu parentela, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. ¿Oyó? Abraham, actuando en fe, obedeció a Dios, le creyó y pasó a ser uno de los primeros soñadores de la Biblia. Porque creyó, no tenía absolutamente nada. Incluso, mire, cuando aún no tenía hijos, cosa imposible humanamente por la esterilidad de la mujer, Dios le dio otro sueño y le dijo estas palabras. Ahí en Génesis 15 le dijo: Abraham, dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Oiga, versículo 5 y 6. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Oyó? Abraham creyó a un sueño imposible humanamente, pero nunca se dio por vencido porque había recibido revelación. O sea, hay cosas que humanamente son imposibles, pero uno a través del Espíritu Santo recibe revelación y confirmación en el corazón que un día se va a dar aquello. Y por la fe uno debe de saber que se va a dar y que Dios va a buscar o va a mover de alguna manera algo para que nosotros alcancemos ese sueño que tenemos. Porque este acorralamiento que vivimos nosotros en el mundo
Sabemos nosotros que nos imposibilita de muchas cosas, pero que a medida que nosotros vamos viviendo en el Señor va a usar medios. De alguna forma nos va a sacar para que ese sueño pueda realizarse o cumplirse. Incluso va a hacer, hermano, de que tú puedas pasar líneas en forma invisible, si es posible, para que no tengas problemas de nada con respecto al sueño que estás realizando. Yo creo firmemente que si tú tienes un sueño, se te va a dar. No sé cómo lo va a hacer Dios, solo sé que se va a dar, porque yo lo he visto al Señor obrar en cosas extraordinarias y a veces hasta cegar a las personas para que tú puedas pasar y que nada te pueda suceder. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando querían apedrearle al Señor? Se me está viniendo eso, ¿verdad? Lo querían matar y de repente todo el pueblo así, y él como que se hizo invisible y pasó en medio de todas las personas y como que nadie lo tocó. No sé si se acuerda de ese pasaje. Pasó invisible y nadie lo vio. Me contaba una hermana, y es tremendo esto, una vez dice que, ahora se me está viniendo también este testimonio impresionante. Ella trabajaba en una agencia de viajes, justo estaba en la caja ella. En la caja, y de repente entraron unos ladrones, entraron ahí y asaltaron a todos los que estaban ahí. Ella se quedó petrificada así y no la vieron, fíjese ella, y pasaron enfrente y dice, ellos los miraban que pasaban y estaba en la caja, y dice, yo me quedé al lado porque a todos los asaltaron menos a mí. Es decir, Dios me hizo invisible. Y así es como Dios hace. Porque Dios puede hacer que nosotros pasemos estragos y a nosotros no nos pase nada. Entonces, podemos ver nosotros, hermano, acá a la luz de este pasaje, que Abraham creyó a un sueño imposible humanamente, pero nunca se dio por vencido porque había recibido revelación. En otras palabras, día a día soñaba con el cumplimiento de esa promesa revelada por Dios. Porque Dios le había dicho que su descendencia iba a poseer la tierra. Pero él tenía 75 años. Y luego llegó a 100 años y su mujer a 90. Era imposible ya. Porque ya no tenía la fuerza, ya su cuerpo de su mujer no estaba preparada, porque ella misma lo dijo. ¿Cómo te dijo el Señor que nos va a dar un hijo si yo no tengo ya ni las fuerzas ni los órganos como para poder tener un hijo? Pero de él le dijo, Dios no dijo. Y Sara, dice la Biblia claramente, que ella se rió cuando Dios estaba hablando con Abraham, estaba detrás de ahí de la cortina, ¿va? Y dijo, ajaja. Y el Señor dijo, mira, Sara se rió. Pues por cuanto se ha reído, le vamos a poner al niño risa. Pues Isaac significa risa. Y dice la Biblia claramente que se lo dio. Y ahora podemos ver nosotros los árabes y los israelitas en toda la dimensión de la palabra multiplicándose. Entonces esto es realidad total. También podemos observar que Abraham nunca debilitó su fe y jamás se apartó de su sueño, y esta es la actitud que debemos de tener nosotros. Jamás apartarnos de nuestros sueños, porque a veces las circunstancias de nuestra vida nos hacen apartar de nuestros sueños. Porque vemos muchas cosas negativas en nuestra vida, a veces nos pasan cosas duras y a veces el enemigo quiere apartar el sueño que tú tienes. Por las pruebas, por las luchas, dice, no creo que se va a realizar. Entonces, cuando tú ya pones esa semilla, entonces no se realiza. Pero uno ahí es donde nunca debe de apartarse. Si tú estás delante del Señor, ¿verdad? Y crees en el Señor, tenlo por seguro que Él lo va a realizar. Porque a veces el desierto no es tan fácil cruzarlo. Pero Canaán estaba ahí.
Esto es como los israelitas. El desierto los agotó, la prueba, la lucha, las circunstancias negativas, etcétera. Los apartó de su sueño. Porque Dios ya les había dado un sueño. Les había dado una promesa. Y aquí hay muchas promesas para nosotros. Y significa que se van a dar. Porque Él no es mentiroso. Israel perdió ese sueño. Pero la prueba de que era el sueño real de Dios fue Josué y Caleb. Ellos sí lo alcanzaron. Ahora, en la vida de Abraham podemos discernir tres factores esenciales para alcanzar las metas y mirar el futuro. En 1 Corintios 13, ahí nos va a ayudar para ver más claro lo que le quiero transmitir, porque dice así, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Oyó esto? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque estos tres factores son los que siempre han resaltado en los hombres que han recibido sus sueños y promesas. Número uno, ese tipo de soñadores es gente que tiene fe suficiente para creer en el sueño que Dios les está dando. Abraham tuvo que haber tenido fe suficiente para creer lo que le dijo Dios: tu descendencia será como la arena a la orilla del mar y como las estrellas del firmamento. Y cuando le estaba diciendo eso el Señor, era que le estaba hablando de Israel, de la arena a la orilla del mar, que así va a ser la descendencia en el futuro. Y cuando le hablaba de las estrellas, que así será su descendencia, estaba hablando de nosotros, de la iglesia de Cristo, que vivirá eternamente allá en el reino de los cielos. Y que es para ahí donde vamos. Número dos, es gente que tiene esperanza. Mire, es decir, tiene la confianza de que su deseo, su sueño, se va a cumplir. Esa es esperanza. Que sabe que tarde o temprano Dios lo va a realizar. No se sabe cómo, pero Dios nos va a introducir a esa bendición que queremos. Algo va a suceder para que tú puedas disfrutar o puedas llegar a ese lugar donde tú deseas. Por eso la esperanza ayuda a que el hombre se proyecte. Es decir, reavive la capacidad de soñar. Uno tiene que reavivar a través de la esperanza. Decir, bueno, Señor, yo no voy a perder la esperanza. Sé que las cosas están difíciles, sé que las cosas no están adecuadamente, pero Dios nos va a guardar, porque la Biblia registra en Isaías 60, que ayer estuve hablando ya en la otra congregación, que dice que la gloria del Señor amanecerá sobre ti y resplandecerá. Ay, es que eso es tremendo, hermano, cuando uno lo mira. Aparecerá sobre ti, dice. Y cuando uno estudia la palabra gloria, oh, eso es tremendo, hermano. Cuando dice que la gloria amanecerá sobre ti, ¿verdad? Aparecerá sobre ti, está hablando de muchas cosas. De bendición, de prosperidad, de revelación, de provisión, de liberación, de sanidad. Pero mire, muchas cosas más. Amanecerá sobre ti porque Él hará como Él ha determinado en tu futuro. Y número 3, el factor más esencial en este caso es el amor. El amor es para permanecer en nuestro sueño, no importando la circunstancia. Que no te importe la circunstancia, tú solamente mantente, ¿verdad?, enamorado de aquello que tú anhelas. ¿Por qué le digo esto? Porque en la vida hay circunstancias duras con el suficiente peso para aplastar cualquier meta, para aplastar cualquier sueño. Como hoy, el tiempo que vivimos. Un tiempo donde, hermano, a muchos por ir perdiendo la fe han aplastado su sueño. Y en este tiempo no debemos de perder. Las cosas que son imposibles de alcanzar, Dios va a buscar una manera
para que se realicen. Lo más grande es que cuando hay amor, las circunstancias y las adversidades, en vez de desanimarte, se convierten en potenciales para alcanzar tu propósito, aunque parezca paradójico, aunque parezca contrario, pero Dios va a hacerlo. Por eso, hermanos, los que miran su futuro a través de los sueños de Dios, nunca dejan que las circunstancias maten sus sueños. No dejes que cualquier circunstancia mate tu sueño. No permitas que se aborte ese sueño, sino mantente firme que ese sueño se va a realizar. De la forma que Dios lo va a hacer, eso solo Él lo sabe, pero lo va a hacer. Y te va a proyectar y te va a ayudar. Entonces, el amor es clave. ¿Por qué? Porque te hace permanecer para siempre a pesar de lo que suceda. Que esa es la diferencia del amor humano al amor divino. El amor divino te hace, hermano, tener esta actitud. ¿Por qué le digo esto? Porque con el amor todo se puede. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es amor existente, es decir, nunca deja de ser. Permanece fiel, firme. Entonces, la fe, esperanza y amor es lo que ha hecho triunfar a todo aquel que ha logrado sus sueños. Si usted mira, todo aquel que ha logrado sus sueños, sean pequeños, grandes, lo que sea, medianos, todos han tenido estos tres factores palpantes en su vida. Por eso yo le insto a que siga adelante creyendo en su sueño, y si no lo tiene, pues fórjaselo ahora. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios lo llamó a su reino para cambiar su destino y convertirlo en un soñador. No hay cosa más bonita que tener esa actitud delante de su presencia. Termino. Un soñador ignora la frase no puedo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Pablo era un soñador. Y aunque cuando usted lo estudia, mira que no todo lo alcanzó, no todo lo alcanzaba en su momento, pero él vivió soñando. Porque cuando decía que todo lo puedo en Cristo es porque él tenía presente todo aquello, hermano, aquello maravilloso que el Señor le había revelado. No todo lo podía, pero sí en su corazón, en su mente tenía una meta fijada ya. Y por eso fue uno de los paladines del evangelio. Recuerde, tus sueños que cambiarán tu mundo, tu contorno, tu hogar, y no te irás de esta tierra sin cumplir tu sueño, aunque tengas una edad avanzada como Abraham. Porque yo siempre he creído, hermano, con esto termino, siempre he creído que mientras tú y yo no nos vayamos de esta tierra, hay un propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando termine ese propósito, entonces sí, se acabó y dice Señor, ya, ahora sí. Pero nunca vas a dejar de mirar aquello que tú has soñado, ¿verdad? Si Dios ya lo ha planificado de esa manera. Por eso, si usted no parte de esta tierra aún, quiere decir que tiene algo que soñar. Por eso es que el Señor dejó estos versículos de Hechos 2, 17 y 18, y los ancianos soñarán sueños. Fíjense qué tremendo. Quiere decir que el aporte que van a dar los ancianos, las personas mayores, es enorme. Yo por eso siempre les he dicho a los ancianos que hagan funcionar o pedirle a Dios, decirle, Señor, Padre, háblame a través de sueños, porque tu palabra dice que le hablaría a los ancianos a través de ellos. ¿Para qué? Y yo creo que muchas veces va a servir para direccionar, para ayudar, porque Dios siempre lo ha hecho de esa manera. Y nunca se van a ir sin que miren aquello realizado en sus vidas por la fe. Esto será, ¿sabe cómo? Esto será como cuando Simeón había soñado que miraría al Salvador de Israel. Y la Biblia dice que cuando miró al Salvador de Israel en sus manos,
Entonces le dijo: Señor, ahora sí me puedo morir porque he visto la salvación para Israel. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Quiere decir que nosotros no vamos a partir de esta tierra si andamos en la voluntad de Dios sin ver nuestros sueños realizados. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor en este día. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias por este día. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de los que están viéndonos, aquellos que están oyendo. Que se forjen un sueño, Señor, delante de tu presencia. Y que tú puedas glorificarte en la vida de ellos, Padre. Que no aborten los sueños hasta el final, Señor. Aquellos que se han trazado, aquellos que anhelan, aquellos que desean. Padre, glorifícate en sus vidas. Que en este día pueda despertarse el sueño y seguir luchando por alcanzarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te pedimos que te glorifiques en la vida de tus hijos. Aquellos que anhelamos y deseamos, Señor, realizaciones en nuestra vida. Que nunca se apaguen los sueños de nuestra vida, Padre, en nuestro hogar. Que a pesar de las circunstancias, de las tinieblas que está cubriendo este mundo, Señor, nosotros seamos una luz. En el nombre de Jesús, Padre. Y hasta que tú vengas, nos mantengamos trabajando, luchando, soñando, creyendo que tú te glorificarás, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que te glorifiques y que obres en cada uno de tus hijos, Padre, en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada siervo, a cada sierva que está acá, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de sus sueños, que cada una de sus metas puedan realizarse delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, porque sé que tú, oh Padre, eres fiel y tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre, por cumplirlo en nuestra vida y ayudarnos a seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.